Mi esposa me arrojó su anillo de bodas y me gritó, «Esta noche soy soltera». Antes de salir furiosa para pasar toda la noche fuera, tomé sus palabras en serio y a la mañana siguiente ya había presentado la demanda de divorcio. Me lanzó su anillo de bodas al pecho y me dijo que esta noche no era mi esposa. Me quedé allí, en nuestro apartamento de Adams Morgan, viendo el anillo de oro rebotar en el suelo de madera, y sentí que algo se congelaba completamente dentro de mí. Agarró su bolso, dio un portazo y escuché sus tacones resonar por el pasillo como si caminara hacia la libertad. La mayoría de los hombres habrían entrado en pánico, le habrían llenado el teléfono de mensajes o habrían pasado la noche esperándola, con la esperanza de que volviera pidiendo disculpas. Yo recogí el anillo, lo puse en la encimera de la cocina bajo la luz del techo y tomé 3 fotos desde diferentes ángulos. Luego, abrí una nueva carpeta en mi teléfono y la llamé evidencia. Porque hay una cosa que nunca te dicen sobre el matrimonio. En el momento en que alguien tira el símbolo de tu compromiso y anuncia que está soltero, te acaba de entregar el caso en bandeja de plata. Yo tenía 29 años. Llevábamos casados 4 años y yo creía saber cómo era la estabilidad. Nos conocimos en la universidad cuando éramos jóvenes y vivíamos la típica vida de jóvenes profesionales, con el apartamento de paredes de ladrillo a la vista y la rutina del mercado de agricultores de los domingos. Yo trabajaba como gerente de proyectos para una empresa de tecnología. Ella trabajaba en mercadotecnia para una empresa emergente del centro de la ciudad. Teníamos la vida que se veía perfecta en Instagram, noches de pasta, domingos de podcast, el tipo de relación donde tus amigos escriben metas en los comentarios. Pero unas 8 semanas antes de esa noche, las cosas empezaron a cambiar de una manera que realmente no pude identificar. Salía más a menudo, siempre con sus compañeros de trabajo, y constantemente volvía a casa después de la medianoche oliendo a alcohol y con el aroma de un bar lleno de gente. No soy el tipo celoso. Nunca lo he sido, así que no le di mucha importancia. Cuando le preguntaba cómo le había ido en la noche, me daba respuestas breves y se iba directamente a la ducha. De repente, su teléfono tenía un código de acceso que yo no conocía. Borraba hilos de mensajes frente a mí sin siquiera intentar ocultarlo. Me dije a mí mismo que era una fase, que tal vez necesitaba espacio, que el matrimonio tiene sus temporadas y que esta era solo un poco difícil. Mirando hacia atrás hoy, me pregunto cuántas señales de alerta tienes que ver antes de dejar de poner excusas. Me equivoqué. Esa noche de viernes, preparé la cena como de costumbre. Pasta a la carbonara, pan de ajo, todo el paquete. Las 7 de la noche pasaron sin ningún mensaje de texto. Las 8 de la noche llegaron y se fueron sin nada. Comí solo, puse su plato en el refrigerador y me senté a ver algo sin sentido en Netflix. Llegó a casa a las 9:12 de la noche. Hice la hora exacta porque miré mi reloj cuando escuché la puerta. No venía tropezando. Estaba completamente sobria. Y eso fue lo que me asustó. Me miró como si fuera un extraño, como si fuera un tipo con el que estaba obligada a vivir. Le pregunté si quería que le calentara el plato y se rió. No fue una risa feliz, sino una risa seca. Tengo 27 años y vivo como si tuviera 40, dijo, lanzando su bolso al sofá. Estoy harta de jugar a la familia de mentira. Estoy harta de fingir que esto es suficiente para mí. Estoy harta de que actúes como si fuéramos la pequeña unidad perfecta cuando siento que estoy desapareciendo. Me mantuve en calma. Le pregunté a qué se refería. Le dije que podíamos hablar sobre cómo se sentía. Me interrumpió y dijo que no había nada que discutir, que no quería otra conversación razonable donde yo arreglara todo con lógica. Entonces lo hizo. Se arrancó el anillo de bodas, lo sostuvo entre nosotros como si fuera la prueba de un crimen que yo había cometido y dijo esas palabras que nunca olvidaré. Este anillo es el símbolo de mi desaparición. Me lo arrojó violentamente al pecho. Me golpeó y cayó. Y el sonido que hizo al golpear el suelo fue la cosa más fuerte que jamás había escuchado. Esta noche soy soltera, dijo, agarrando su bolso de nuevo, diciéndome que no la esperara despierto, que no llamara, que no hiciera nada. Y se fue. Me quedé allí durante unos 10 minutos mirando la puerta. No sentí enojo. No sentí tristeza. Sentí una extraña claridad, como si alguien acabara de encender todas las luces en una habitación oscura.
Acababa de decirme frente a Dios en nuestro apartamento y por su propia voluntad que se consideraba soltera. No separada, no que necesitaba espacio. ¿Soltera? Recogí el anillo, y en lugar de guardarlo en algún lugar sentimental, lo coloqué en la encimera como una pieza de evidencia en la escena de un crimen. Luego hice lo que cualquier persona con medio cerebro haría en el año 2024. Empecé a documentar todo. Abrí mi aplicación de notas y escribí la línea de tiempo. Su hora de llegada, sus palabras exactas lo mejor que pude recordarlas, el hecho de que arrojó el anillo, el hecho de que se fue después de declararse soltera. Revisé nuestro plan telefónico. Habilité los permisos de grabación de llamadas para mi estado y me aseguré de que mi copia de seguridad en la nube estuviera activa. Luego intenté llamarla, pasando directamente al correo de voz. Esperé 25 minutos y lo intenté de nuevo. Correo de voz. En el quinto intento, alrededor de las 9:30 de la noche, contestó. Podía escuchar todo, el bajo retumbando, la gente gritando por encima de la música en el fondo. Gritó para preguntarme qué quería, y le pregunté dónde estaba y si estaba a salvo. Se rió, diciendo que se estaba divirtiendo en una noche de fiesta, algo que yo no podría entender. Luego me repitió que esta noche no era mi esposa, que era libre de hacer lo que le placiera, y luego colgó. Guardé el registro de llamadas. Tomé una captura de pantalla y la subí a la nube. Luego me senté en el sofá y simplemente respiré. Esto no era una discusión. Esto no era una mala racha. Esta era una decisión unilateral para destruir nuestro matrimonio. Y ella misma lo había documentado. Alrededor de las 10:15 de la noche, mi teléfono vibró. Era una foto. Estaba en el bar de una azotea sentada con unas personas que yo nunca había visto antes, sonriendo con una bebida en la mano. La leyenda decía, apuesto a que desearías ser más divertido. Miré esa foto durante mucho tiempo, no porque doliera. Bueno, sí dolió, pero fue porque me di cuenta de que acababa de darme todo lo que necesitaba. Tomé capturas de pantalla, las guardé en 3 lugares diferentes y creé una carpeta de correo electrónico con las marcas de tiempo. No respondí a la foto. No reaccioné. No le di nada que ella pudiera usar después. Simplemente la guardé. A las 11 de la noche, estaba sentado en la mesa de la cocina con mi computadora portátil abierta, buscando abogados de divorcio en el Distrito de Columbia. Encontré uno que tenía excelentes críticas, se especializaba en casos de alto conflicto y era conocido por actuar rápido. A las 11:58 de la noche, llamé a su línea de emergencia. Contestó al tercer timbre sonando despierto y le di la versión más corta posible. Le dije que mi esposa me había arrojado su anillo de bodas, se había declarado soltera, se había ido, me había enviado una foto mostrándose de fiesta y había dicho que era libre de hacer lo que le placiera. Le expliqué que tenía grabaciones, capturas de pantalla y marcas de tiempo de todo. Hubo un silencio. Luego dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se relajara. Ella acaba de entregarte todo el caso. Me dijo que no borrara nada, que no me pusiera en contacto con ella a menos que ella lo hiciera primero y que me reuniera con él en su oficina el lunes a las 8 de la mañana. Colgué y me di cuenta de que ya no tenía miedo. Simplemente había terminado. Ella pensaba que esto era un castigo. Pensaba que podía salir y vivir su fantasía de soltera, y luego volver a casa para encontrarme esperando allí como un niño regañado, listo para disculparme por ser aburrido. Pero para cuando ella volviera a cruzar esa puerta, el proceso ya estaría en marcha. Me fui a la cama esa noche y dormí mejor de lo que lo había hecho en 2 meses porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Regresó a casa el domingo por la mañana esperando tener una conversación, pero la máquina ya estaba en marcha. Escuché su llave en la cerradura alrededor de las 10:30 de la mañana. Escuché cómo dejaba caer su bolso en el pasillo. Escuché cómo sus pasos se desaceleraron cuando me vio sentado en la mesa de la cocina con un café y mi computadora. Se veía muy mal, con el rímel corrido, el cabello desordenado, usando el mismo vestido del viernes por la noche. Intentó sonreír, esa pequeña sonrisa de disculpa, como si acabáramos de tener una estúpida discusión por los platos. Preguntó si podíamos hablar con una voz muy pequeña y cautelosa. La miré y le dije que revisara sus correos electrónicos.
Su rostro se congeló en confusión. Luego sacó su teléfono y vi cómo cambiaba su expresión mientras se desplazaba por la pantalla. Sus ojos se abrieron como platos, se quedó con la boca abierta y me miró como si acabara de prenderle fuego al apartamento. Sostuvo su teléfono, preguntando qué demonios era esto, diciendo que yo estaba presentando una demanda de divorcio. Tomé un sorbo de mi café y le recordé que me había arrojado su anillo y me había dicho que estaba soltera, que simplemente le había tomado la palabra. Empezó a caminar de un lado a otro, con las manos temblorosas, diciendo que fue solo una noche, que estaba enojada y que no lo decía en ese sentido. Me mantuve calmado y le señalé que me había enviado una foto mostrándose de fiesta con otras personas y con un mensaje burlándose de mí, que me había dicho en una línea telefónica grabada que era libre de hacer lo que quisiera. Dejó de caminar y su voz se volvió aguda, preguntando si la había grabado, llamándome un fanático del control, diciendo que por eso exactamente necesitaba espacio. Negué con la cabeza y le expliqué que había una diferencia entre documentar y controlar. Intentó un enfoque diferente, sentándose frente a mí, intentando tomar mi mano. La aparté. Dijo que había cometido un error, que se sentía atrapada y que había estallado, pero que me amaba y no quería esto. La miré de verdad, y no sentí absolutamente nada. Le dije que no había estallado. Había tomado una serie de decisiones. Arrojar su anillo de bodas, declararse soltera, salir, enviarme pruebas de ello. Ahora lloraba con más fuerza, preguntando si una mala noche significaba que iba a tirar por la borda 4 años de relación, preguntando si ni siquiera quería intentarlo. Me puse de pie. Tiré el resto de mi café por el fregadero y le pregunté quién había tirado el anillo. El sábado por la mañana, a las 8 de la mañana, me había reunido con el abogado. Su nombre era Michael Hargrove, un hombre de unos 50 años. Traje impecable. El tipo de hombre que canceló sus planes de fin de semana porque sabía reconocer la urgencia cuando la escuchaba. Le había mostrado todo. Las fotos del anillo en el suelo, las marcas de tiempo, la grabación de la llamada, el mensaje de texto con la foto, sus palabras exactas. Lo había dispuesto todo sobre su escritorio como si estuviera construyendo un caso para un juicio, lo cual supongo que estaba haciendo. Me dijo que esto era evidencia sólida, golpeando con el dedo la foto que ella me había enviado, explicando que ella se había declarado soltera y había documentado su propio comportamiento, todo por escrito. Me preguntó sobre los bienes y le detallé todo. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba a mi nombre. Yo había pagado el depósito completo y todas las facturas desde el primer día. Nuestras cuentas bancarias eran conjuntas, pero yo había sido el principal proveedor de la familia. Ella ganaba alrededor del 60% de mi salario. Sin hijos, sin bienes compartidos aparte de los muebles y las cosas habituales de una pareja casada. Asintió, tomó notas y me dijo que tendríamos la petición lista para ser presentada electrónicamente a primera hora del lunes por la mañana, que necesitábamos adelantarnos antes de que ella tuviera tiempo de preparar una estrategia. Todo el trabajo preliminar se había hecho el sábado por la tarde. Sentí una extraña calma, como si finalmente estuviera haciendo algo en lugar de simplemente recibir lo que ella me arrojaba a la cara. El domingo por la tarde, después de que ella llegó a casa, después de que lloró, gritó y lo intentó todo, le expuse la realidad. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba a mi nombre y ella necesitaba hacer sus maletas. Me miró como si estuviera hablando en otro idioma, preguntando a dónde se suponía que debía ir. Me encogí de hombros y le recordé que quería independencia, que quería estar soltera. Intentó protestar, dijo que tenía derechos, que no podía obligarla a irse. Abrí el contrato de arrendamiento en mi computadora. Le mostré mi nombre. Le mostré la prueba de que yo había pagado cada depósito, cada suscripción, todo. Le dije que podía ir con sus amigos, a la casa de su hermana, que podía resolverlo. Pero que no se iba a quedar aquí. Me insultó de todas las formas posibles, me dijo que era cruel, me dijo que la estaba castigando, me dijo que no era el hombre con el que se casó. Simplemente me quedé allí y esperé hasta que se quedó sin palabras. Luego dije lo que había estado pensando desde el viernes por la noche. El hombre con el que te casaste te habría esperado, te habría perdonado. Habría dejado que lo pisotearas. Pero ese hombre ya no existe. Empacó 2 maletas, llorando todo el tiempo,
cerrando de golpe los cajones y murmurando que me iba a arrepentir de esto. Cambié el código de la puerta en el segundo en que se fue. Envié un correo electrónico al administrador del edificio para notificarle de la situación y pasé el resto del domingo quitando nuestras fotos de la boda. Cada marco, cada foto de nosotros sonriendo en una playa o en una fiesta con amigos, los guardé en una caja y la puse en el armario de almacenamiento. El apartamento se sentía más grande sin ellos, más limpio, como si finalmente pudiera respirar. El lunes por la mañana, Michael Hargrove presentó la petición electrónicamente a través del sistema judicial del Distrito de Columbia. Para el lunes por la tarde, ya estaba oficialmente en el sistema. Y el miércoles por la mañana, le entregaron los documentos en su oficina. Sé esto porque su hermana me llamó gritando al respecto, gritando sobre lo humillante que era recibir los documentos en el trabajo. Mantuve mi voz neutral y le dije que le dijera a mi esposa que se comunicara con mi abogado. Luego colgué. Bloqueé a su hermana, bloqueé a su madre, bloqueé a todos en su lado que yo sabía que iniciarían la campaña de culpabilidad. Mi teléfono no paró de sonar durante una hora. Mensajes de texto de números que no reconocía. Personas diciéndome que estaba cometiendo un gran error, que estaba actuando precipitadamente, que el matrimonio se basa en el perdón. Los borré absolutamente todos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo las personas que nunca han estado en tu situación siempre tienen las opiniones más fuertes sobre lo que deberías hacer? Alrededor de las 4 de la tarde de ese miércoles, apareció en el vestíbulo de mi edificio. El guardia de la recepción me llamó para preguntarme si quería que la dejara subir. Dije que no y le pedí que le hiciera saber que yo no estaba disponible, pero bajé de todos modos porque sabía que no se iría hasta decir lo que había venido a decir. Estaba de pie junto a los ascensores y claramente había hecho un esfuerzo. El cabello arreglado, el maquillaje perfecto, usando el vestido que siempre le dije que me encantaba. Me vio y su rostro se iluminó por completo, como si esto fuera a funcionar. Dio un paso hacia mí y me rogó que le diera solo 5 minutos. Crucé los brazos y le dije que dijera lo que tenía que decir. Tomó aire y pude verla tratando de organizar sus pensamientos, tratando de encontrar las palabras exactas que me harían ceder. Dijo que había sido horrible, que lo sabía y no lo negaba, pero que fue una sola noche de mal juicio y yo estaba listo para tirarlo todo por la borda. No me inmuté y le dije que no había sido una sola noche. Que habían sido 8 semanas de distancia, de mensajes borrados, de noches de insomnio y luego una noche en la que lo hizo oficial. Intentó tomar mi mano de nuevo. Di un paso atrás. Dijo que tenía miedo. Miedo de perderme. Miedo de estar sola. Miedo de haber destruido lo mejor de su vida. Y esta vez las lágrimas eran realmente sinceras. La miré y, por un segundo, casi sentí algo. Casi. No puedes quitarle el seguro a una granada y luego pedir pegar las piezas, le dije. Estaba llorando ahora, preguntando si eso era todo. Si 4 años se estaban desvaneciendo así de fácil. Asentí y confirmé que era exactamente así. Regresé arriba y no me siguió. La observé desde mi ventana mientras permanecía en el vestíbulo durante otros 10 minutos. Luego, finalmente, caminó hacia la calle y se subió a un Uber. Mi teléfono vibró por última vez, un mensaje de texto suyo diciendo que me iba a arrepentir de esto. Lo borré, bloqueé su número y me senté en mi sofá. El apartamento estaba en silencio, completamente en silencio, y por primera vez en meses, no era sofocante. Me sentí como en casa. El jueves, recibí una llamada de Michael Hargrove informándome de que ella había contratado a un abogado y estaba exigiendo pensión alimenticia, así como la mitad del valor del apartamento. Eso no me sorprendió, y le pregunté si realmente podía conseguirlo. Se rió y dijo que siempre podía pedirlo, pero teníamos pruebas de su abandono del hogar conyugal, su declaración de estar soltera y el hecho de que el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre, con pruebas de mi contribución financiera exclusiva. Me dijo que teníamos una audiencia preliminar en 6 semanas y que necesitaba prepararme para que ella viniera y se hiciera la víctima. Le dije que estaba listo porque lo estaba. Ella pensó que podía destruir nuestro matrimonio el viernes, irse de fiesta todo el fin de semana y luego volver hablando dulcemente con lágrimas y disculpas para que yo cediera. Pero había olvidado una cosa. Soy el tipo de hombre que documenta todo.
La audiencia preliminar se fijó para un jueves por la mañana, 6 semanas después de que Michael Hargrove presentara el caso. Me presenté en traje, con Michael Hargrove a mi lado y una carpeta llena de pruebas impresas porque decía que a los jueces siempre les encanta el papel. Entró 10 minutos tarde acompañada por su abogado, un tipo de unos 30 años que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Iba vestida de forma conservadora, con un maquillaje mínimo, el cabello recogido, la estética perfecta de una esposa agraviada. Nos sentamos en lados opuestos de la sala del tribunal. Ella no me miró, solo le susurraba a su abogado y se secaba los ojos con un pañuelo de papel. La jueza era una mujer estricta de unos 50 años y avanzó rápidamente a través de las preliminares. Su abogado se puso de pie primero y me pintó como una persona fría e impulsiva. Dijo que yo había presentado la demanda de divorcio después de una sola discusión, que le había pedido a mi esposa que se fuera sin tener a dónde ir, que había rechazado cualquier intento de reconciliación. Contó la historia como si yo fuera el que la había abandonado a ella y no al revés. Luego Michael Hargrove se levantó y expuso las pruebas como quien tira las cartas sobre una mesa. Mostró las fotos del anillo de bodas en el suelo, reprodujo la grabación de su llamada telefónica desde el bar donde se declaró soltera y mostró el mensaje de texto con la foto de ella de fiesta con otras personas y la leyenda burlona. Su abogado intentó objetar, alegando que la grabación se había obtenido sin consentimiento, pero Michael Hargrove ya había verificado la ley de consentimiento de una sola parte del Distrito de Columbia. La jueza miró la foto durante mucho tiempo, luego miró a mi esposa antes de preguntarle directamente si ella era quien había enviado ese mensaje. Mi esposa asintió con una voz apenas audible y dijo que sí, pero que estaba alterada y enojada y que no lo decía en serio. La jueza preguntó qué quería decir entonces al anunciarle a su esposo que estaba soltera y se iba de fiesta. Mi esposa empezó a llorar. Dijo que se había sentido asfixiada en el matrimonio, que necesitaba espacio y que había cometido un terrible error. La jueza no parecía comprensiva. Solo parecía cansada. Me preguntó si tenía alguna intención de reconciliarme. Respondí, no, una vez que la confianza se rompe de esta manera, no se puede reparar. La jueza emitió órdenes temporales. Me quedé con el apartamento. Las cuentas conjuntas fueron congeladas a la espera de la división de bienes. Ninguna pensión alimenticia hasta la audiencia final, y a ambos se nos ordenó asistir a una sesión de mediación antes de cualquier juicio. El abogado de mi esposa intentó argumentar a favor de un apoyo temporal, alegando que ella no tenía dónde vivir. Michael Hargrove contraatacó diciendo que ella había abandonado voluntariamente el hogar conyugal después de declararse soltera y que tenía familia en la zona. La jueza falló a nuestro favor. Fuera de la sala del tribunal, mi esposa intentó acercarse a mí. Michael Hargrove intervino y le recordó que toda comunicación debía realizarse a través de los abogados. Ella me miró por encima del hombro, con los ojos rojos, y me preguntó si realmente no sentía nada. No respondí. Simplemente me alejé. La semana siguiente, lanzó una campaña en las redes sociales. Sutil al principio, publicaciones sobre el desamor, sobre haber sido tomada por sorpresa, sobre personas que muestran sus verdaderos colores. Sus amigos inundaron los comentarios con apoyo, insultándome de todas las formas imaginables. No respondí. No entré en su juego. Simplemente tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Michael Hargrove por si fueran útiles. Mis amigos se pusieron en contacto para preguntar qué había pasado realmente y les di la versión corta. Me arrojó su anillo, se declaró soltera y salió, me envió la prueba y solicité el divorcio. La mayoría de ellos no se sorprendieron. Algunos habían notado los cambios en ella durante los meses anteriores. La forma en que se aislaba en las fiestas o pasaba todo su tiempo en el teléfono. Uno de mis amigos me dijo que la había visto en un bar unas semanas antes del incidente, actuando muy amigablemente con otra persona mientras yo supuestamente estaba en casa trabajando hasta tarde. Desearía que me lo hubiera dicho en ese momento, pero entendí por qué no lo hizo. Nadie quiere ser el mensajero en ese tipo de situación. La sesión de mediación se programó 3 semanas después de la audiencia, un lunes por la tarde, en una sala de conferencias del centro de la ciudad. Estábamos yo, Michael Hargrove, ella, su abogado y una mediadora que parecía llevar décadas haciendo esto.
La mediadora explicó el proceso, diciendo que esta era nuestra oportunidad de resolver las cosas sin ir a juicio, que sería más barato y rápido para ambos. El abogado de mi esposa comenzó con sus demandas. Quería la mitad de la apreciación del valor del apartamento desde nuestro matrimonio. Quería la mitad de las contribuciones a mi cuenta de jubilación durante el matrimonio y quería que yo cubriera sus gastos de mudanza y el primer mes de alquiler en otro lugar. Michael Harrow contraatacó con mi oferta. Le daría un pago único de 15.000 pesos, que equivalía aproximadamente a sus contribuciones financieras a nuestros gastos compartidos durante el matrimonio, a cambio de lo cual ella renunciaría a todo lo demás sin más reclamaciones. Su abogado calificó la oferta de inadecuada. Michael Harrow señaló que ella había abandonado el matrimonio, que no tenía ningún derecho legal sobre una propiedad que yo había arrendado antes del matrimonio y que su comportamiento estaba minuciosamente documentado. La mediadora preguntó si podíamos tomar un descanso y el abogado de mi esposa la llevó al pasillo. Michael Harrow me dijo que me mantuviera firme, que él estaba fanfarroneando, que sabía que no tenía mucha ventaja. Cuando regresaron, mi esposa me preguntó si podía hablar conmigo directamente. La mediadora dijo que estaba permitido si ambos abogados estaban de acuerdo. Michael Harrow me miró. Asentí y él dijo, de acuerdo. Su abogado parecía molesto pero no objetó. Ella me miró desde el otro lado de la mesa y su voz temblaba. ¿Hay alguna oportunidad?, preguntó. ¿Alguna posibilidad en absoluto de que podamos arreglar esto? Yo sabía que esto iba a pasar. Me había preparado para ello, pero escucharla decirlo de verdad todavía se sentía extraño. La miré, a esta persona con la que había pasado 4 años, con quien había planeado un futuro, y sentí que estaba mirando a una extraña. No, le dije, y mi voz era firme. Cerró los ojos como si la hubiera golpeado, y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de enojo en lugar de tristeza. Te odio, dijo lo suficientemente fuerte como para que la mediadora se moviera incómoda en su silla, diciéndome que me odiaba por rendirme, por ser tan frío, por ni siquiera intentarlo. No reaccioné. Simplemente me quedé allí esperando a que terminara. Bien, dije. Eso hace las cosas más fáciles. Su abogado le puso una mano en el brazo, susurró algo y ella se hundió de nuevo en su asiento, respirando con dificultad. La mediadora preguntó si necesitábamos otro descanso, pero dije que no. Quería terminar con eso. El abogado de mi esposa consultó con ella durante unos minutos, y luego regresó con una contraoferta. 25.000 pesos, y yo cubría los honorarios de su abogado. Michael Harrow me miró. Negué con la cabeza. Ya habíamos acordado nuestro máximo, y eso estaba por encima de él. Michael Harrow les dijo que la oferta era de 15.000 pesos. Era tómalo o déjalo, y si querían ir a juicio, estaríamos encantados de dejar que una jueza viera todas las pruebas en audiencia pública. Eso llamó su atención. Su abogado pidió un momento, llevó a mi esposa afuera de nuevo, cuando regresaron, parecía derrotada. Aceptó los términos. Firmamos el acuerdo de conciliación allí mismo. La mediadora sirvió como testigo, y fue un trato hecho. El divorcio se finalizaría en 60 días, el periodo de espera estándar en el Distrito de Columbia, pero la división de bienes estaba resuelta. Le escribí un cheque por 15.000 pesos. Firmó una renuncia a cualquier reclamo posterior y nos separamos legalmente. Mientras recogíamos nuestras cosas, se detuvo en la puerta y me dio una última mirada. No dijo nada. Solo me miró como si estuviera tratando de memorizar mi rostro o tal vez tratando de entender cómo habíamos terminado aquí. Luego se fue. Michael Harrow me estrechó la mano y me dijo que lo había manejado perfectamente, que la mayoría de los hombres en mi posición habrían cedido ante la manipulación emocional. Le di las gracias, pagué el saldo restante de sus honorarios y salí al sol de la tarde, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. 60 días después, recibí el correo electrónico del tribunal. Disolución finalizada. El matrimonio había terminado legalmente. Estaba sentado en mi escritorio en el trabajo cuando ocurrió, y simplemente me quedé mirando la pantalla durante un minuto. 4 años de matrimonio desaparecidos, reducidos a un archivo digital adjunto. Lo reenvié a mi correo electrónico personal para mis registros.
Luego volví al trabajo. Ese fin de semana, reorganicé todo el apartamento, moví los muebles, compré sábanas nuevas, colgué marcos nuevos. Quería que el espacio se sintiera mío, no nuestro, no un museo de algo muerto. Empecé a correr de nuevo, algo que había dejado de hacer cuando nos casamos porque ella decía que pasaba demasiado tiempo en ello. Hice un viaje de fin de semana a Portland. Solo yo. Sin planes, sin itinerario. Obtuve un ascenso 3 meses después, el tipo de ascenso por el que había estado trabajando duro, pero estaba demasiado distraído para comprometerme por completo. Mi vida comenzó a pertenecerme de nuevo, como si la estuviera viviendo en lugar de actuarla. Las personas me preguntaban si estaba viendo a alguien y yo decía, no, todavía no. Que necesitaba tiempo para recordar quién era yo fuera de ser el esposo de alguien. La verdad es que no la extrañaba. Extrañaba la idea de estabilidad, la idea de una relación, pero no la extrañaba específicamente a ella, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber para estar seguro de que había tomado la decisión correcta. Comentario: he estado reflexionando mucho sobre historias como esta últimamente, y hay una cosa que destaca para mí. Cuando el respeto desaparece, aferrarse a tu propia dignidad se convierte en la decisión más importante que puedes tomar. Establecer límites firmes no se trata de ser frío. Se trata de honrar lo que mereces. Creo que asumir la responsabilidad de tu paz demuestra verdadera fuerza. La sanación comienza cuando dejas de esperar a que otra persona arregle las cosas y empiezas a elegirte a ti mismo. Ser amable contigo mismo primero te permite presentarte de forma más amable para todos los que te rodean. Aprender a alejarte de lo que ya no te sirve abre la puerta a una calma genuina. Espero que hagas una pausa hoy y te preguntes qué límites necesitas en tu vida. Mereces una relación o una vida que se sienta segura y respetuosa. Gracias por estar aquí conmigo en este viaje. Tienes todo lo necesario para construir esa paz para ti mismo.